Esto es para reflexionar en cuanto a la reforma al Poder Judicial. Esto es para que las personas que aún creen que esta locura propuesta por López Obrador va a cambiar algo en la impartición de justicia. A ver, señores, ¿han visto cómo se trabaja desde el Ministerio Público? ¿Cómo se arman las carpetas? ¿Cómo se investiga? ¿Realmente hemos visto eso? Y no me refiero a estar checando cada investigación policíaca, ministerial, etcétera. No. Realmente hemos observado el trabajo de las fiscalías, tanto estatales como la federal o las federales, porque de muchos rubros. Realmente hemos visto cómo es la impartición de justicia desde las fiscalías. De mi parte puedo decirles que ha sido nefasta en este sexenio. No se investiga. Muchos criminales que han salido es porque se han armado mal las carpetas, es porque no se ha actuado como se debe de actuar, a través de la ley, a través de la Constitución. No ha habido un buen trabajo policíaco detrás. No se reúnen evidencias, las disque capturan fragancia han sido ilegales, sembrando evidencias. La forma en que se presenta a los criminales es, ¿cómo podremos decirlo? Violando sus derechos. Aunque le pongan la bandita en los ojos, aunque le pongan esa bandita, se sigue violando sus derechos, porque aún así se sigue viendo la cara. Aún así, con el INE no se resuelve el problema. Los criminales que han salido han sido porque han tenido buenos abogados, han tenido el dinero para pagar a buenos abogados, a uno medianamente listo para empezar. Y eso ha provocado que tengan también el dinero para que el abogado mande a hacer peritajes respecto a las presuntas evidencias que la Fiscalía presenta. Como en el caso de Don Rodo, el hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, si no me equivoco en el nombre, Abraham Oseguera. ¿Qué pasó? Pues sus abogados tuvieron el dinero, los recursos para hacer un peritaje que contraste a la versión oficial. ¿Y qué pasó? Se vio que le sembraron la evidencia, se vio que la captura fue ilegal, no hubo una orden así de allanamiento, de cateo, ni de captura. Y lo peor, también se observó que las fiscalías no investigan a estos personajes y
al no investigarlos, que muestran que no hay nada que justifique su captura, ya después de haber demostrado que todo fue plantado, que todo fue ilegal. Se tienen que hacer las cosas bien, respetando los derechos de los inculpados, porque el próximo puede ser cualquiera. Puede llegar un policía, como lo hicieron con los periodistas en el Estado de México en una protesta enfrente de la estatua de Carlos Can. Llegar sin identificarse, sin pedir que se identifique la persona, exigirles revisión de sus pertenencias, lo cual es ilegal, y sembrarles algo. Ya sabemos cómo funcionan los policías. Bueno, cómo actúan más que funcionan. En cuanto a la impartición de justicia, el elegir los jueces, damas y caballeros, el elegir a los jueces no ayuda a nada, porque no se está considerando los jueces ni magistrados locales, los jueces de circuito, los magistrados de algún estado. Recuerden cómo fue la elección pasada. Fue muy violenta. ¿Cuántos candidatos? Más de 30 fueron ultimados. Y eso le pueden hacer a cualquiera que busque un lugar dentro del Poder Judicial en alguna ocasión. Damas y caballeros. Eso daría pie a que el crimen organizado imponga sus propios jueces, no solo con recursos económicos, sino con la violencia y el terror. Damas y caballeros. Con esta reforma se descarta la experiencia, se descarta las habilidades que un juez pueda tener. Si algún juez es corrupto, que se investigue, pero que no sea exhibido en una mañanera, que no sea criminalizado por el presidente o presidenta y en el futuro. Que se haga una investigación. Si a un juez hay que enchiquerarlo, que sea por un buen motivo. Pero esto, junto con la ley de amparo, es una venganza de López Obrador al Poder Judicial. Pregúntense ustedes, ¿por qué cuando estaba Saldívar todo iba bien con el Poder Judicial? No había esta criminalización, este linchamiento. ¿Por qué? ¿Por qué era afín a Moreno? Y un juez no debe de ser afín a ningún partido político o gobierno. Debe ser afín a la Constitución. Regresando a las cuestiones penales. Como se hace todo mal y violando los derechos, principalmente torturando, al juez no le queda de otra. Por muy corrupto o por muy honesto, no le queda de otra que aplicar la ley y respetar los derechos del inculpado.
Eso es lo que he dicho siempre, que se hagan bien las cosas. Pero es como si no queremos escuchar, queremos venganza. Sí, somos, estamos siendo muy agraviados tanto por el poder político, por el poder económico y por el poder criminal. Pero esta venganza no va a resolver nada, va a generar más encono y más división. Damas, esta reforma va a pisotear a cualquier juez honesto que se haya ganado su lugar. Al corrupto le va a dar la opción de ser popular. No va a importar la experiencia ni los conocimientos, sino la popularidad. Piensen en eso, por favor. Piensen en eso. Para un buen trabajo judicial no basta la popularidad, es estúpidamente necesaria ya con esta reforma. Es una estupidez que con la popularidad se pretenda sanear los problemas que se tienen en el poder judicial. Es una tontería. Se necesita experiencia. Se necesita conocer la Constitución y las leyes. Se necesita las habilidades y tiempo también. No se necesita la improvisación. Esto que ha propuesto López Obrador es una venganza en contra del Poder Judicial en todos los sentidos, junto con la ley de amparo. Porque no le ha gustado que le detengan sus megaproyectos neoliberales. No le ha gustado que le echen para atrás sus reformas, como la de militarizar más la Guardia Nacional. Damas, no le gusta que le corrijan la plana y que le digan, oye, sí puede ser que tu reforma sea buena y tenga buenas intenciones, pero va en contra de la Constitución y no se aprobó correctamente a través de los mecanismos que la misma ley legislativa marca. Tienes que aprobarla con todos los lineamientos de la directiva. A López Obrador no le gusta que le digan, es que la ley es la ley. Damas y caballeros, sé que lo he dicho muchas veces, pero López Obrador es un priista y lo priista no se quita ni bailando en chalma. Reflexionemos sobre esta iniciativa, que quede en iniciativa. No hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa, porque no va a escuchar razones, no va a escuchar evidencia, va a estar montado en un macho y va a decir que esto, damas y caballeros,
es lo mejor. Vean Bolivia, no se ha podido realizar la tercera elección de jueces y magistrados. No se ha podido porque el poder político no se ha puesto de acuerdo en cuanto a las nominaciones para la elección. No se ha podido poner de acuerdo en todo. ¿Creen que aquí en México sea diferente? Si se eligen los jueces, ministros y magistrados, no importa el orden en que lo dice, si se eligen en los elementos del poder judicial, va a estar cooptado por el poder político. En Bolivia, regresando, los ciudadanos anulan, porque esa no es su competencia. Debe haber otras formas de elegir a los jueces, ministros y magistrados. Debe haber otra forma, pero esta es la peor de todas. Es venganza, es un capricho. Es lo peor que puede pasar. No hay que aplaudir esto. No hay que aplaudirlo. Esto es para que el partido en el poder, sea quien sea, o sea cual sea, tenga el control del poder judicial y pueda hacerlo. Vivimos bajo un régimen presidencial que se le da poder e importancia a un humano que haya sido como haya sido, llegó a esa posición, a un humano. Y es peor cuando se fanatiza la figura del humano y se cree que puede todo y es el redentor y es prácticamente un dios. ¿Estamos en el antiguo Egipto para ver a los gobernantes como dioses? ¿O estamos en una sociedad ya moderna del siglo XXI? Después, bueno, vamos a usarlo porque México es un país católico. Después de Cristo, en nuestra era, estamos en el siglo XXI y es momento de quitarnos los fanatismos. No porque diga el presidente que eso es lo correcto, lo va a hacer. Es humano, por ende puede ser corrupto, puede caer en vicio, como la envidia, como la ira, puede caer en muchos vicios, como la arrogancia. Y es válido, totalmente válido. ¿Por qué Dios? Esta es la mejor manera de mantener a raya el poder judicial, porque ya lo vio en Bolivia. Independientemente de los problemas que luego estallen, es la mejor manera para él de tener a raya el poder judicial.
Si se quiere justicia, primero se tiene que ver a las fiscalías. En el caso de cuestiones penales, se debe de mejorar la elección de jueces en los ámbitos civiles. Y regresando a lo penal, que es lo que recientemente escuché, se debe de reducir la incidencia delictiva para quitarle la carga a los jueces penales, a los jueces que actúan en materia penal, se les debe de quitar la carga de trabajo. No solo contratando más jueces, bueno, por decirlo en una jerga normal, jerga o lenguaje normal, sino evitando que llegue más trabajo, evitando que se sature su trabajo y ver por qué realmente hay esos problemas en la impartición de justicia. Pero no aventarse como alborras a iniciativas hechas con venganza y odio y resentimiento. Sin más, nos escuchamos posteriormente, ya sea en vivo o en video. No olviden apoyar este espacio. No olviden compartir, suscribirse y dar like. Chequen las cuentas en Buy My Coffee, PayPal, Patreon y Latino. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas y salud.